Ya. Entonces lo último que nosotros vimos fue, en primer lugar, reglas de derivación, mediante lo cual podíamos derivar algunas funciones más o menos simples, principalmente funciones constantes y monomios con exponente racional. ¿Ya? ¿A qué me refiero con monomios? Expresión algebraica con un término, ¿sí? Sin sumas ni restas. Ya. Después, nosotros vimos álgebra de derivada, mediante lo cual podíamos aumentar el número de funciones que podíamos derivar. Por ejemplo, el que está ahí subrayado en morado, si nosotros teníamos un polinomio, nosotros podíamos derivar término a término, ¿ya? Y eso es lo que hace la derivada de la suma o resta, ¿sí? La derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas. Un poco más complejo es el tema del producto. Si nosotros tenemos el producto de dos funciones, por ejemplo, x cuadrado, x a la cuarta, y lo derivamos, yo sé que esto lo podemos hacer de una forma mucho más fácil, que es simplemente decir aquí, esto es x a la sexta, y que podemos derivarlos ahí, y que eso nos va a dar 6x a la quinta. Pero hagámoslo de la forma complicada, ¿ya? ¿Qué me dice la segunda regla? Que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. X a la 3. Entonces ahí, bueno, solamente para comprobar que es lo mismo, si se fijan, eh, acá tenemos 2x a la quinta más 4x a la quinta, que es 6x a la quinta, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y para el cociente, les podemos dejar un ejercicio para que lo hagan ocupando la regla del cociente. Bueno, dejemos todo un poco más completo, ¿ya? En los cuales usen todas esas reglas. El primero, 3x cuadrado menos 2, partido de 3x menos 2. Tienen que calcular la derivada de eso. Primero, regla del cociente. Lo voy a dejar escrito, pero no voy a hacer ningún cálculo. La derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido de 3x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Ahí ustedes hacen los cálculos. Y el otro, que este no lo voy a avanzar, para que lo hagan ustedes solamente, es la siguiente función, para que la deriven. Solamente para ver si están más o menos entendiendo la idea. En el de abajo, ¿cuál de las tres reglas usarían primero? La La 1. suma. La 1, exactamente. Es decir, les quedaría el primero derivado más el segundo derivado. ¿Y ahí qué ocuparían en cada uno? La 3, muy bien, Connie. ¿Ya? ¿Cuánto valía la derivada de la constante?
0. Súper bien, Josefa. Ya, genial. Hagan ese par de ejemplos. Les comento un caso especial. ¿Qué harían ustedes si yo les dijera esto? ¿Cómo derivarían ese producto de tres cosas? No hemos visto regla en la cadena, Keila. ¿Tú dices las dos primeras primero? Ya, pero recuerden que la regla que nosotros vimos es para dos funciones. Acá tenemos tres. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? De hecho, estaba hecho en los videos. No el ejemplo, pero sí la regla, que les voy a mostrar ahora. El primero por los dos sin derivar, el segundo por los otros dos, así era, ¿o no? Sí, de hecho, esa es la idea. Si ustedes tienen el producto de muchas cosas, la regla ustedes la pueden generalizar y decir, bueno, va a ser el primero derivado por el resto sin derivar, más el segundo derivado por el resto sin derivar, más el tercero derivado por el resto sin derivar, y así sucesivamente, ¿ya? F por G por H les quedaría el primero derivado por el resto sin derivar, el segundo derivado por el resto sin derivar, más el tercero derivado por el resto sin derivar. ¿Ya? Eso. Hagan eso mismo con el tercer ejemplo. ¿Ya? Ahora vamos a introducir otras funciones que nos faltan. ¿Cuáles son las siguientes funciones que venían en los videos? Trigonométricas. Muy bien. No es necesario tampoco que se acuerden el orden de las cosas, pero era para ver si se acordaban. Entonces vamos a poner derivadas de funciones trigonométricas. Trigonométricas. ¿Ya? Vamos a ver las dos más importantes. Vamos a ver un ejemplo resuelto y tres, entre comillas, ejercicios. En realidad no son tan importantes, pero los ejercicios vienen un poco más abajo. Funciones importantes. Seno y coseno. Ya. Las derivadas de estas funciones, uno las hace por definición. En el Purcell pueden encontrar digamos, el desarrollo de por qué les quedan así. Les recomiendo especialmente a la gente de matemática que lo vea. En el resto de casos probablemente no sea ni interesante ni útil. Pero la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. ¿Ya? Recuerden siempre ese signo, porque es importante, ¿ya? Y es algo que usualmente lo olvidan. Así como les dije, el error que se cometía en la prueba, ¿qué pasó? Les comento este error que se comete habitualmente en esta segunda parte del curso, ¿ya? Recordar que la derivada del coseno lleva un menos. Entonces, para ver el desarrollo,
Revisar el Pulsar. Recuerden que el Pulsar es el libro de cálculo que yo les recomiendo porque es más o menos fácil de leer. Ejemplo. Derivada de la tangente. ¿Se acuerdan cómo se relacionaba la tangente con seno y coseno? Seno dividido en coseno. Exactamente. La tangente es lo mismo que seno de x partido por coseno de x. Entonces, ¿qué regla nosotros podemos ocupar? La del cociente, ¿ya? Y vamos a ocupar esa regla. La regla me dice, la derivada de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, partido por el de abajo al cuadrado. Ya. De acuerdo con lo que está en las dos líneas superiores, ¿cuánto es la derivada del seno? Coseno. Coseno, exactamente. Entonces me queda coseno por coseno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Menos seno. Muy bien, Francisca. Entonces, menos por menos me da más, y me queda seno de x por seno de x, partido por coseno cuadrado de x. Ya. Esto es lo mismo que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, partido por coseno cuadrado de x. Y lo de arriba, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan de esa identidad trigonométrica? Muy bien, Josefa, aquí está Keila. Eso vale 1. Por lo tanto, queda 1 partido por coseno cuadrado de x. Y 1 partido por coseno es secante. Entonces esto es secante cuadrado de x. ¿Ya? Entonces no es necesario, por ejemplo, en el caso como en el caso del seno y el coseno, hacer por definición la derivada, sino que ya en el caso de la tangente y en el resto de funciones trigonométricas, nos basta con ocupar la regla del cociente a las identidades trigonométricas que ya conocemos. Por ejemplo, en el caso de la tangente. No es muy interesante de que ustedes hagan las otras 3 funciones que nos quedan, que es cotangente de x, secante de x y cosecante de x. Pero sí les voy a dar la derivada, y si quieren ejercitar, sería útil que lo hicieran, pero ya tienen 100 ejercicios para ejercitar, así que no vale tanto la pena. Esto es cosecante cuadrado de x. Esto es secante de x por tangente de x. Y el último es menos cosecante por cotangente. ¿Ya? Las que más se ocupan, y que probablemente van a ocupar también en cálculo 2, son las 3 primeras. ¿Ya? El resto es útil que ustedes las sepan, pero si no se las aprenden, las pueden calcular rápidamente. ¿De acuerdo?
¿Estamos más o menos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, más ejercicios. Y vamos a seguir la misma costumbre de arriba de ir dejándolos en rojo para que sea un poco más fácil encontrarlos. De todas formas, cualquier duda, la idea es que ustedes me escriban y eso. Ejemplo ejercicio, lo voy a hacer un poco igual, con ayuda de ustedes. Si definimos la siguiente función, x por coseno de x, a ver, hagámoslo más complicado que la que estaba en el... O no, más simple, a ver. No, dejémoslo exactamente igual. Y después dejo otro distinto. X coseno de x más seno de x partido por x cuadrado más 1. Ya. Acá ustedes tienen dos opciones para resolver esto. ¿Ya? Probablemente en el video expliqué la opción de hacerlo todo de una. Acá podemos explicar la otra forma, que es separarlo. Recuerden que si nosotros tenemos una suma partida por algo, es lo mismo que cada uno de los términos partidos por ese algo. Bien. Y aquí, si nosotros queremos calcular la derivada de esto, sería, bueno, podemos copiar todo esto, de hecho. Lo tiramos para acá abajo. Sería la derivada de esto, que es lo mismo que la derivada de esto más la derivada de esto. ¿Ya? Entonces, calculemos una de estas cosas. Yo calculo una y ustedes calculan la otra. Ya. Lo primero que hay que aplicar es regla del cociente. ¿Ya? Entonces va a ser la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar. Eh, todo eso partido por lo de abajo al cuadrado. Ya. Fíjense que justo el paréntesis corchete que está apuntando la flecha verde es un producto. Entonces, ¿qué regla tenemos que ocupar? La 2, la regla del producto. Ya. Entonces me va a quedar la derivada del primero, es decir, 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de Menos x. seno, súper bien. Menos seno de x. Y recuerden que todo esto está dentro de un corchete, multiplicado por x cuadrado más 1. Ya. Vamos ahora con el segundo. ¿Cuánto sería la derivada de x cuadrado más 1? Dos x. Súper bien. ¿Cómo calculamos tan rápido eso? Primero, porque la derivada puede separar las sumas, es decir, les quedaría la derivada de x cuadrado más la derivada de 1. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 0.
La derivada de cualquier constante vale 0. Por lo tanto, lo único que les queda es el 2x multiplicado por x por coseno de x. Bueno, y todo eso partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Ya, y ahora si lo quieren escribir un poquito más bonito, esto sería coseno de x menos x seno de x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado coseno de x. Todo eso partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Ya. Si en una prueba el ejercicio fuera a derivar solamente lo que está subrayado en verde, y ustedes llegan hasta ahí, está bien, ¿ya? Está bien porque ya no hay ninguna derivada. Y todo lo que hay que hacer es hacer un poco de álgebra, pero eso ya es, digamos, materia de otro curso. Y lo que me importa es que ustedes sepan derivar, al menos a este nivel, ¿ya? La idea es que ustedes hagan exactamente lo mismo con eso, ¿ya? Y ustedes lo resuelvan por acá, y luego sumen ambas expresiones finales. Al parecer es mucho más corta la forma como lo hice en el video, porque ahí hacía todo junto, y por lo tanto me quedaban menos pasos. Cada paso era un poco más largo, pero eran menos pasos, ¿ya? Al menos esa parte, la parte verde. ¿Se entendió qué fue lo que hicimos? ¿Está claro? ¿Hay algún paso que cause confusión? No. ¿Todo bien? ¿Ya? Genial. Acá es importante hacer un comentario negro, una observación. Si ustedes se acuerdan, si nosotros teníamos una función continua, entonces el límite cuando, no sé, x tiende a c, de f de x, era lo mismo que f del límite. ¿Ya? En el caso de las funciones continuas, nosotros podíamos meter el límite dentro de las funciones. Uno podría pensar que la derivada, como es un límite, hace lo mismo, ¿ya? Y hay un ejemplo que yo di en el video en el cual no ocurre eso. Con la derivada no ocurre lo mismo. Ahí nosotros teníamos, por ejemplo, raíz de x cubo derivado era distinto que la raíz de x cubo derivado. Ya. Por el lado izquierdo, nosotros tenemos que eso es x elevado a 3 medios derivado. ¿Y cuánto es la derivada de eso? ¿Se acuerdan cómo se hacía? ¿O la regla que se ocupaba? El partido de 2, x, elevado a 1 partido de 2. Ya, súper bien.
Recuerden que si ustedes tienen recuerdo verde, x elevado a alfa, derivado, entonces, bueno, igual, perdón, alfa x a la alfa menos 1. ¿Ya? Recuerden que esa es la regla. Creo que quedó súper raro esto. Recuerdo. Ahí está mejor. Ya. Y por el lado derecho, ¿cuánto es la derivada de x cubo? (3x²). La misma regla. ¿Ya? Para que vean que son cosas distintas. ¿Ya? Así que no lo hagan. ¿Ya? Ahora, probablemente vamos a ver, quizás esto sea lo último de la clase, no estoy muy seguro. Que es probablemente la parte más difícil de derivadas, ¿ya? De esta unidad. Que es la regla de la cadena. Que es lo que nos permite calcular derivadas de funciones aún mucho más complicadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Bueno, el teorema formal bonito, no digamos la parte más útil, dice lo siguiente. Sea I una función con variable u, y u una función con variable x. Es decir, esto por el lado de acá, y es f de g de x. Es una función compuesta. Ya. Ese es el comienzo. Si g es derivable en x, y f, en realidad esto es un poco más puntual, en x0, y f es derivable en g de x0, entonces la composición es derivable en x0 y ocurre la regla, y esta es la regla importante, que la derivada de la composición es la derivada de lo que está más a la izquierda evaluado en el resto de cosas por las derivadas correspondientes de lo que viene. Es decir, en este caso, como viene una única función, sería la derivada de g. ¿Ya? Esa es la regla que yo les comento. Es la más difícil de derivadas, o al menos de derivadas a nivel de cálculo 1. ¿Ya? Y precisamente por eso vamos a hacer varios ejemplos. Ejemplos que voy a modificar solamente para conveniencia de ustedes.
Los ejemplos los hacemos en rojo, estamos dejando los ejercicios. Hagámoslo en verde. Ya. Ejemplos. Lo ideal sería que tuviesen esa expresión a mano, quizás anotar un papel o algo para que no tengamos que estar subiendo y bajando todo el rato. Probablemente igual lo acabe haciendo, pero no importa. Ya. Ejemplo número 1. Un binomio elevado a 4. Si yo lo hubiese puesto elevado a 2, ustedes podrían haber dicho, ah, ya, puedo hacer cuadrado de binomio y luego, si quiero calcular la derivada, separo por la suma, ¿ya? Pero la idea es que no hagan eso porque eso les hace perder tiempo. Con un polinomio a la cuarta ya es algo que ustedes definitivamente no van a intentar hacer porque es mucho el tiempo que requiere. Así que veamos cómo podríamos aplicar la fórmula de arriba para calcular eso, ¿ya? Acá siempre lo importante es ver cuál es la función que está más afuera, ¿ya? ¿Cuál es la función que está más afuera aquí? Y con afuera me refiero a que cubre más cosas. El elevado a 4, ¿sí? ¿Ya? Entonces, acá al menos en estos primeros ejemplos, a mí me gusta distinguir cuál es la función que está más afuera. F de x es x a la 4. Y lo que está dentro es lo que está dentro del paréntesis. Es decir, 2x cuadrado más 5. Y es f compuesta con g. Ya. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Yo tengo que ver la función que está más afuera y derivarla. ¿Cuál es la derivada de f? ¿4x cubo? Pero recordemos que tenemos que evaluarla en g. Entonces sería 4 por 2x cuadrado más 5 elevado a 3. ¿Ya? Y ahora, tengo que derivar lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro? 4x. ¿Ya? Le ponemos un poco de color. Entonces, y prima va a ser, si lo quieren escribir bonito, 16x por 2x cuadrado más 5 al cubo. ¿Ya? ¿Cómo les va con ese primer ejemplo? ¿Se entiende? ¿Hay dudas? ¿Algo? Por favor, díganme si vamos bien o vamos mal. Bien. ¿Vamos bien? ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Vamos entonces ahora un poquito más difícil. Solamente un poquito. Porque todo este rato vamos a estar en esto y luego vamos a hacer un comentario nomás de otra cosa. Tomemos otra función. Esta va a ser un poco similar a uno de los ejemplos del video.
Ya, eso que está ahí. A priori, ¿qué regla tendrían que usar ustedes ahí? Claro, o sea, la idea para resolverlo es que no sea fracción, pero si ustedes lo miran y dicen el impulso inmediato es aplicar la regla del cociente, ¿ya? La idea es que eviten la mayor cantidad de veces posible ocupar la regla del cociente porque es la más complicada y porque es una lata en realidad, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que eso que está ahí es 3x cuadrado más 2x más 7 elevado a menos 2. Y entonces lo podemos hacer igual que el de arriba, ¿ya? Igual que antes. ¿Cuál sería la función que está más afuera? El exponente menos 2. Es decir, f de x es igual a x a la menos 2. Y la que está dentro sería 3x cuadrado más 2x más 7. Y bueno, igual que antes, y es igual a f compuesta con g. Ya. Entonces, regla de la cadena. Primero derivamos lo que está más afuera. ¿Cuánto es la derivada de lo que está más afuera? Menos 2x a la menos 3. Súper bien, Keila. Menos 2x a la menos 3. Pero recordemos que tenemos que evaluarlo en lo que está dentro. Entonces sería 3x cuadrado más 2x más 7 elevado a menos 3. Y ahora, voy a correr esto por mientras, tenemos que derivar por lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? Ya pues gente, si es un polinomio nomás. 6x más 2. Y ahí está ya listo. ¿Ya? Si lo quieren dejar bonito, menos 2, 6x más 2, partido por 3x cuadrado más 2x más 7. ¿Ya? Ese ejemplo, ¿claro? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Todo bien? Pueden ocupar la manito también, como ocupa Connie. Con ese feedback, créanme que ya es harto para lo comunicativo que está. ¿Ya? Perfecto. Ya. Ejemplo complicado entonces. Y igual
coseno de raíz cuarta de x cubo más 2 elevado a 5. No sé por qué se me ocurrió eso, pero démosle. Ya. Acá tenemos un montón de funciones. ¿Cuál es la función que está más afuera? El coseno. Ya. F de x igual coseno. Alguien distinto a Cori. ¿Cuál es la función que está más afuera dentro del coseno? El x elevado a 5. Muy bien, Josefa. Alguien distinto de Cori y Josefa que me diga qué es lo que está más afuera, a excepción de esas dos cosas. Del coseno y del x elevado a 5. La raíz, muy bien, Catalina. Muy bien, Keila también. Empataron en tiempo. Y ahora, algún hombre que comente qué es lo que queda. Vicente, Lucas, Alonso. ¿Alguno de los tres está? Que levante la manito. Ya, Vicente, ¿qué es lo que nos queda? Si ya sacamos el coseno, el elevado a 5 y la raíz. Lo de la composición de funciones, ¿o no? No, nos queda una función. ¿Qué es lo que está más Ah, adentro? el X elevado a 3 más 2. Exactamente, el x elevado a 3 más 2. Y ahora sí decimos y es en la composición de todas esas cosas. Ya. Este ejemplo es precisamente para mostrarles qué es lo que ocurre cuando tenemos un montón de funciones compuestas, ¿ya? Que es un caso más general. La regla de la cadena nos dice que hagamos exactamente lo mismo, ¿ya? Derivamos lo que está más afuera. ¿Qué es lo que está más afuera? Ahora reiniciamos la participación, pueden participar todos y todas. El coseno, ya. ¿Cuál es la derivada del coseno? Eh, muy buena el comentario de Francisca. Nos podemos ahorrar una función diciendo que estas dos que están acá son x elevado a 5 cuartos. ¿Ya? Y eso nos permite ahorrarnos un paso acá. A eso llamémosle, no sé, k de x. Entonces esto podemos escribirlo como f compuesta con k compuesta con t.
Y nos vamos a ahorrar un paso, lo cual en las pruebas es importante. Muy buena observación, Francisca. Igual seguimos en el mismo punto. ¿Cuál es la derivada de lo que está más afuera? Menos seno de x. Súper bien. Entonces, la regla de la cadena lo que me dice es que yo calculo la derivada de lo que está más afuera y lo evalúo en lo que está dentro. Es decir, no va a ser seno de x, sino que va a ser x cubo más 2 elevado a 5 cuartos. Porque ya Francesca nos dio una excelente... Es Francisca, ¿cierto? Se me perdió el chat. Sí, Francisca. Ya. Pero ahora tenemos que derivar lo que está dentro. ¿Cuánto sería la siguiente derivada? Que sería la derivada de k. Ya pues gente, ¿cuánto es la derivada de k? 5 cuartos por x a la 1 cuarto. Súper bien. Súper bien. 5 cuartos por x elevado a 1 cuarto. Pero la regla de la cadena me dice evaluarlo en lo que está adentro. Es decir, x cubo más 2 elevado a 1 cuarto. Y ahora tengo que derivar de nuevo lo de adentro. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la última derivada de lo de adentro? 3x cuadrado. Y ahí sí estaría listo. ¿Ya? Y ahí, bueno, igual que en otros casos, lo pueden dejar un poco más bonito. Por ejemplo, puede quedar menos 15x cuadrado partido por 4. Si quieren esto lo dejan como raíz cuarta de x cubo más 2. Y todo eso por seno de raíz cuarta de x cubo más 2 a la quinta. ¿Ya? Pero súper bien, súper bien. Solamente para cerrar esto, el proceso general para derivadas, ocupando regla de la cadena, siempre es el mismo, ¿sí? Si ustedes tienen una composición de funciones, n funciones, y ustedes lo derivan, siempre va a ser la derivada de lo que está más a la derecha, evaluado lo de adentro, por la derivada de lo que está más a la derecha adentro, evaluado en todo lo de adentro, y así sucesivamente. La derivada de lo que está más adentro, eh,
etc. ¿Ya? Como en el caso que acabamos de ver, el ejercicio 3. En la guía de las 100 derivadas, ya con esto deberían poder llegar a la, me parece que a la 88, ¿ya? O algo por el estilo. Pero deberían poder abordar las primeras 50 más o menos. ¿Ya? Dejé el 5 dentro de la raíz. Sí, dejé el 5 dentro de la raíz y lo puedo dejar afuera también. Es lo mismo, ¿sí? Es una duda válida. X elevado, a ver, A elevado a N partido por M es lo mismo que raíz de M a la N, y es lo mismo que raíz a la M de A elevado a N. Esto siempre que A sea positivo, o cero, ¿ya? Porque si no, ya ahí empiezan a haber problemas. Pero sí, era una pregunta válida. Y se me fue que lo había dejado distinto a como estaba la función original. Ya. Entonces, ahora sí, lo último de hoy día, y con esto ya habremos avanzado un montón. Solamente me queda hacerles algunos comentarios al final, pero con esto ya probablemente esta semana terminemos con derivadas. Lo que toca ver es derivadas de orden superior. ¿Qué son las derivadas de orden superior? Básicamente, derivar cosas ya derivadas, ¿sí? Calcular la segunda derivada de algo, que es la derivada de la derivada, la tercera derivada de algo, que es la derivada de la derivada de la derivada, y así sucesivamente, ¿ya? Orden superior, derivar más de una vez una función. Una función dada, ¿ya? Y no hay una fórmula general para calcular la derivada de orden superior de alguna función, salvo en algunos casos particulares, ¿ya? Muy particulares. Veamos, bueno, acá probablemente voy a ver los mismos ejemplos, o un poco modificados de el video. La derivada de orden superior no requiere una definición, sino que son simplemente ejemplos. Ya. Tenemos esa función que está ahí. Aquí tenemos una composición de funciones, ¿ya? La función que está más afuera es el seno, y la que está más adentro es 3x. Entonces tenemos que ocupar lo que aprendimos recién, regla de la cadena, ¿ya? ¿Cuál sería la derivada de seno de 3x? O vamos por partes, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Y por regla de la cadena tenemos que evaluarlo en lo de adentro y derivarlo de adentro, que es lo que comentó Krishna y Keila,
La derivada de adentro es 3. Entonces esto es 3 coseno de 3x. Ya. Calculemos entonces ahora la segunda derivada, que es esencialmente la derivada de lo que ya derivamos. ¿Ya? ¿Qué ocurría en la derivada cuando multiplicábamos por una constante? ¿Qué podíamos hacer? Cuando derivábamos una función multiplicada por una constante, lo que nos quedaba era la constante por la función derivada. ¿Ya? Entonces, acá abajo, si tenemos la derivada de 3 coseno de 3x, eso es lo mismo que 3 veces la derivada de coseno de 3x. Y ahí nosotros tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos 0. Entonces esto que está aquí me queda 3 veces menos seno de 3x, y por regla de la cadena, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 3. Entonces lo que me queda es menos 9 seno de 3x. Ya. Una vez más, y pasamos a otra función. Vamos a terminar como en 5 o 7 minutos. Tercera derivada, que es la derivada de lo que acabamos de hacer. ¿Qué ocurre con el menos 9? Sale de la derivada. Sale de la derivada. Y lo que me queda entonces es la derivada de seno de 3x. ¿Cuánto es la derivada de seno de 3x? Coseno por 3x por 3. Coseno de 3x por 3. Y de hecho, O sea, sí. estaba acá arriba. Coseno de 3x por 3. Es decir, esto es menos 27 coseno de 3x. Ya. ¿Qué va a ocurrir si lo volvemos a derivar? Solo dígamelo, no lo vamos a calcular. Va a cambiar a seno y el 27 se va a multiplicar por 3. Exactamente. Y va a cambiar a menos seno, ¿sí? Por el signo. Pero está bien, está súper bien. Entonces ahí, ya con 4 palitos, esto va a ser 81 seno de 3x. Ya. Acá este es un caso bien particular en el que la función que íbamos derivando iba cambiando con cierta regularidad, de seno a coseno, de coseno a seno, de seno a coseno, sucesivamente. Si nosotros lo hacemos con un polinomio, no pasa lo mismo. Por ejemplo, si tenemos esto,
¿Cuánto sería la derivada de eso? O si quieres, dígame la derivada término a término. 12x cuadrado ¿Ya? más 4x más ¿Ya? 5. Más 5. Y si lo volvemos a derivar, Veinticuatro x más 4. 24x más 4. Una vez más. ¿24? Y la última. 0. Súper bien. Los polinomios siempre los podemos derivar para que lleguen a 0. ¿Ya? Lo cual no pasa con todas las funciones. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo derivamos? 4. ¿Cuál era el grado del polinomio? 3. Si ustedes un polinomio de grado n lo derivan n más 1 veces, va a llegar a 0. ¿Sí? Recuerden esa frase. Si ustedes un polinomio lo derivan una vez más que el grado, van a llegar a 0. ¿Ya? Ya. Y los últimos comentarios, quizás como ejercicio, para que les quede algo útil, deriven 2 veces la siguiente función. Ya. 2 veces solamente. Primera derivada, segunda derivada. Y se van a dar cuenta que es un poco tedioso, pero es un buen ejercicio. Comentario histórico, y con esto terminamos. Yo les hablé de que habían varias notaciones para el tema de la derivada. ¿Ya? Dijimos que había una notación de Newton, que era ir poniendo puntitos. El tema es qué pasa si ustedes derivan 4 veces, ya tienen 4 puntitos. Y si derivan 10 veces, muchos puntitos para arriba. Eso definitivamente no es práctico. ¿Ya? Y por eso la notación de Newton se reduce a la física, donde lo normal es usar entre 1 y 3 derivadas máximo. ¿Ya? A los físicos probablemente les interese saber que si uno tiene, bueno, esto lo comenté en el video, así que no es mucha sorpresa, si uno tiene una función de la posición, la primera derivada es la velocidad, la segunda es la aceleración, y después vienen unas derivadas con nombres súper extraños y que no tienen equivalente en español, si no me equivoco. La tercera derivada es jerk o jolt, la cuarta derivada es snap, crackle y pop. ¿Sí? No sé qué utilidad tienen, pero son nombres que se les dieron. ¿Ya? La notación de Leibniz, muy por el contrario, es la que vamos a ocupar nosotros en algunos contextos. Mucho mejor porque si uno quiere hacer la segunda derivada, simplemente coloca un exponente 2. Si uno quiere calcular la tercera derivada, la 100 derivada, claramente eso es mucho más práctico que colocar puntitos.
Ahora, con respecto a la notación que estamos usando, lo normal es ocupar hasta 3 palitos, y luego de ahí en adelante ocupar un exponente dentro de un paréntesis. ¿Ya? Y si nos queremos referir a una función un poco más específica, queremos ser claros con respecto a la función, lo escribimos así. ¿Ya? Simple comentario. Voy a dejar de grabar.